Que Dios les bendiga grandemente. Una vez más sean bienvenidos a este espacio llamado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos compartiendo a través de las redes sociales de Diarpa Media, en el canal de YouTube y en el podcast de Spotify. Gracias por estar con nosotros. Quiero compartir con ustedes en este día un mensaje que hemos titulado Contracorriente. Para ello quiero primeramente invitarlos a una preciosa porción de las palabras del Señor que nos comparte el apóstol Juan en el capítulo 17, versos 14 al 18. Dice la palabra del Señor: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esta porción de la palabra, para que tengamos un contexto un poquito más completo de la situación, del tiempo y del momento, son palabras que salen de la boca de Jesús en un tiempo de oración que tiene en Getsemaní, justo algunos minutos o algunas horas antes de su arresto y del comienzo de su calvario. Y es interesante en este momento de tanta tensión dentro de los años de Jesús, dentro del ejercicio de su ministerio, un momento en el cual él está orando y sudando gotas de sangre, en el cual él saca un tiempo muy interesante para orar, no únicamente por sus discípulos, sino también por cada uno de nosotros. Y en esta oración hay cosas tan importantes que Jesús nos habla, que a partir de este mensaje yo quiero desglosar y compartir con ustedes de parte del Señor. El versículo 14, la palabra del Señor comienza hablándonos en esta porción diciendo: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. A partir de aquí yo quisiera que iniciáramos esta porción de este mensaje haciendo una declaración de fe en la cual nosotros juntos digamos: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo no soy lo que el mundo dice que soy. Cuando nosotros tenemos este concepto claro, entendemos y comenzamos a hablar acerca de lo importante que es el tener una identidad clara en Cristo Jesús. Jesús habla en esta porción de la Escritura orando acerca de sí mismo, pero también orando acerca de las personas que seguirían su doctrina, no únicamente acerca de los apóstoles, sino quienes con el pasar de los años seguiríamos caminando en el Evangelio. Y al respecto de ello nos hace una advertencia a través de la cual nosotros sufriríamos el rechazo o el aborrecimiento del mundo simplemente porque nosotros no caminamos conforme al mundo, así como Jesús tampoco caminó. Quisiera que entendiéramos algo. De repente hemos escuchado muchas veces el llamado que tenemos a ser imitadores de Cristo. Y de repente a muchas personas les gusta la idea pensando: qué bueno ser imitador de Cristo de repente para convertir el agua en vino, o para multiplicar panes y peces, ¿no? O de repente para que hagamos milagros, cosas así, qué sé yo. Y realmente no estamos entendiendo que el ser imitador de Cristo comienza en el asunto del tener un carácter como Cristo. Y cuando tenemos un carácter como Cristo, tendríamos que caminar, al igual que Cristo, en contra de las corrientes del mundo. Cuando entendemos esto, de repente ya como que no nos gusta muchísimo la idea de ser imitadores de Cristo, porque por causa del Evangelio la palabra habla que sufriríamos aborrecimiento, sufriríamos un rechazo a nivel social de uno u otro modo, de alguna manera sufriríamos algún tipo de segregación dentro de las maneras como el mundo funciona, porque simplemente nosotros, al igual que Jesús, no caminaríamos en la manera o en las formas como el mundo está caminando. No pasó en los tiempos de Jesús, ni tampoco pasaría en los tiempos ahora para todos aquellos que tomemos la decisión en un día como hoy de caminar conforme a lo que la Sagrada Escritura nos da. Cuando nosotros sufrimos de una carencia de identidad por buscar esa satisfacción común, esa satisfacción con el mundo, terminamos alejándonos de los planes y propósitos que desde lo eterno el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. Y se nos olvida que ni Jesús ni nosotros fuimos diseñados para la complacencia del mundo, y eso al mundo le molesta. Esto es lo que de una u otra manera puede generar ese tipo de rechazo o ese tipo de aborrecimiento. Recuerdo alguna vez que debatía con una persona al respecto, y esta persona en un momento determinado viene y me dice: lo que pasa es que usted es muy terco. No es que yo sea terco, es que yo tengo una convicción muy clara en el ejercicio de mi fe, de tener una vida conforme a lo que la palabra me habla, independientemente de si eso a la gente en el mundo le molesta o no. Tenemos que caminar y ser radicales al respecto de lo que la Sagrada Escritura nos habla, porque a partir de aquí es donde nosotros realmente comenzamos a hacer un ejercicio del Evangelio para que se convierta en algo vivo y no simplemente en un dogma o una teoría como tantas que en el mundo existe. Y esto nos va a llevar a este tipo de consecuencias donde de repente mucha gente nos va a señalar, nos va a separar, nos va a apartar, y entonces habrán cosas que a nivel social con las cuales nosotros no vamos a estar caminando y la gente como que va a comenzar a apartarnos.
Entonces, por causa del evangelio, no se te haga raro cuando tengas momentos en los cuales de repente la gente ya no te comparte el chiste que los demás les comparten. Ya no te invitan a la fiesta o a las comidas o a las reuniones con las demás personas porque tú eres diferente, porque de repente tú no vas a encajar en eso. Y no es algo que nosotros tiene que generarnos dolor, porque por nada del mundo nosotros podemos caminar para la complacencia del mundo. Tenemos que caminar en una manera a través de la cual nosotros tomemos la decisión el día de hoy de si queremos caminar para la aceptación del mundo o para ser aceptos en el reino de los cielos. Es una decisión que cada uno de nosotros nos corresponde a partir de aquí. Por eso Jesús nos habla en esta porción y nos dice que nosotros no caminamos conforme al mundo simplemente porque Él tampoco caminó. Jesús dice, yo tampoco soy de este mundo. La Sagrada Escritura continúa hablándonos en el versículo 15, diciéndonos algo muy importante. Dice la palabra del Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Acá hay un acontecimiento bien interesante. Es el punto de vista que nosotros tenemos que entender de lo que Jesús en esta porción de su oración habla hacia cada uno de nosotros. Y es que el hecho de tener una identidad clara, de no ser ese común denominador del mundo, no nos hace ajenos a él. Es decir, si bien nosotros no somos de este mundo, no podemos apartarnos del mundo y vivir como en una atmósfera totalmente diferente, sino que por el contrario, de una u otra manera, tenemos la obligación de vivir en el mundo sin inmiscuirnos en las cosas de él. Tenemos que marcar nosotros una influencia en el mundo, definitivamente empoderados en la preciosa presencia de su Santo Espíritu. No podemos tener la idea de que como caminamos con Cristo, conforme a lo que la palabra nos habla, entonces como que no nos vamos a juntar con el mundo porque qué miedo, que nos vamos a contaminar, que nos va a hacer daño, que nos va a afectar. No. Cuando tú tienes una identidad clara en Cristo Jesús, sabes que tienes que estar en el mundo sin inmiscuirte en él para tú marcar una influencia en el mundo. No es el mundo el que tiene que afectarte, no es el mundo el que tiene que infectarte, si lo quieres llamar mejor, no es el mundo el que tiene que contaminarte. Eres tú el que tiene el poder y la autoridad de parte de Dios para influenciar al mundo con la unción que Dios ha colocado en ti. Porque de lo contrario, sería muy tonto pensar que nosotros hiciéramos una campaña evangelística dentro de las paredes de nuestra iglesia. Vamos a evangelizarnos entre nosotros mismos, los hermanitos de la iglesia. No tiene razón de ser. Tenemos que estar empoderados en Cristo Jesús y salir a ese mundo para ganar las almas que se están perdiendo precisamente por el desconocimiento, porque están viviendo dentro de un modelo que no es agradable al Señor. Y nosotros poseemos la verdad, que es la Sagrada Escritura, y esta verdad tiene que ser conocida y tiene que ser revelada al mundo. Sin ser parte del mundo, estamos en el mundo y en él tenemos un propósito para el cual el Señor nos ha llamado, así como Jesús tuvo también un propósito de su venida al mundo. Jesús estuvo en el mundo sin ser partícipe en las cosas del mundo y en él marcó una influencia a través de la cual nosotros tantos años después aquí en esta parte del mundo estamos todavía hablando de la doctrina que él nos enseñó. No debemos temerle al mundo, pues aún en él nosotros tenemos que tener la seguridad de saber que aún estando en el mundo contamos con esa protección divina, esa protección que tiene para con cada uno de nosotros. Los versos 16 y 17 nos comparte esta porción de la Sagrada Escritura. Jesús continúa orando y diciendo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Pero continúa hablando, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuestra identidad se determina por ser imitadores de Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que llevarnos a enfocarnos en una constante búsqueda de la santidad. Ahora, entendamos ese concepto de la santidad. ¿Qué es el ser santo? Ser santo no es tener alitas, no es tener una aureola, todo vestido de blanco y rozagantes. No, la santidad es tener una vida simplemente apartada de las cosas que simplemente no le agradan al Señor. Y nosotros cuando vivimos en esa manera, de una u otra manera nos va a suceder esto. Vamos a caminar en contra de la corriente, en contra del pensamiento, en contra de las filosofías que al mundo están satisfaciendo. Entonces cuando caminas en una forma a través de la cual es contraria a lo que el mundo está hablando, es donde generamos de repente cierto tipo de aspereza, es donde generamos de una u otra modo, ese tipo de rechazo, porque la gente, todos están caminando en una dirección y tiene que aparecer un cristiano que camina como que en la dirección en contra, como el que le lleva la contraria a los demás. Pero no es por nada distinto que tenemos una convicción clara en lo que la palabra nos está hablando. Es decir, una vida acorde a lo que nosotros nos habla la Escritura, alejado de las costumbres del mundo. Nosotros no podemos hablar de una vida agradable a Dios viviendo con las mismas prácticas del mundo, sino que tenemos que vivir alejado de ellas y, por qué no decirlo, en un sentido totalmente contrario a como el mundo está caminando. Nosotros vivimos en este mundo sin ser partícipes de sus prácticas ni de sus costumbres, y eso es lo que nos permite tener una vida de santidad diferente, distinta, contraria a la manera como el mundo está moviéndose, o sea, como el mundo, si es que se puede decir así, está avanzando. Vamos a dar ejemplos simples. Vivimos en tiempos en los cuales
se ha fomentado la unión de parejas del mismo sexo. Y cuando de repente vos te levantás en contra porque sabes que eso no es agradable y no va de acuerdo a la palabra del Señor, entonces de repente el mundo se va a ensañar en contra tuya y decir que eres una persona intolerante. Al fin y al cabo es amor y el amor viene de Dios. Y nos meten una serie de cosas que si nosotros no estamos bien fortalecidos en lo que la palabra nos está hablando, vamos a terminar creyéndonos las corrientes que el mundo está hablando. No, nosotros tenemos que hablar y ser conscientes y decir, eso no es agradable al Señor, esto no pertenece al Señor, esto va en contra de la Sagrada Escritura. Ah, estás en contra, eres homofóbico. No, no somos homofóbicos, amamos al pecador, mas no amamos el pecado. Y tenemos que ser claros al respecto en todo este tipo de cosas y marcar una diferencia en nuestra conducta, en la manera como nosotros nos desarrollamos y como nosotros trabajamos para ir en contra de lo que el mundo está haciendo, porque el mundo en sí tiene un destino de perdición al final. Quiero dar un ejemplo muy reciente que tuvimos aquí en nuestra casa. Recientemente el mundo estaba celebrando todo este asunto del Halloween y no pude evitar ver tantos niños, tantos jóvenes allá afuera disfrazados, pidiendo dulces y siendo partícipes de todo esto. Pero para gloria y honra del Señor, nosotros aquí en nuestra casa, en la iglesia, nuestros jóvenes salieron a las calles ese mismo día a evangelizar. En medio de todo lo que estaba ocurriendo, de todo lo que espiritualmente se estaba moviendo en el mundo, en ese asunto del Halloween, nosotros hemos, para gloria y honra del Señor, levantado una generación de jóvenes que se levantan valientes a marcar una diferencia. ¿Sabes por qué? Porque estamos reconociendo y declarando desde ya que nuestros jóvenes tampoco son de este mundo, que ellos también van en el sentido contrario, en la dirección opuesta a como el mundo se está yendo hacia un abismo de perdición. Así que esto tiene que llevarnos a nosotros y motivarnos a entender cómo nosotros estamos marcando una diferencia en una manera a través de la cual tenemos vidas en las cuales hacemos de la Sagrada Escritura un diario vivir, no siendo partícipes del mundo, no agradando ni compartiendo con las costumbres del mundo, sino levantándonos en contra de él en el nombre del Señor. No porque seamos tercos, sino porque tenemos convicciones claras a lo que la palabra nos está hablando. Recientemente, días previos precisamente a esa celebración de Halloween, había tenido la oportunidad de ser invitado al aniversario del Ministerio de Jóvenes de una iglesia, aquí cerca del área donde nosotros estamos, cerca de unos 45, 50 minutos. Y tuve la oportunidad de compartir con estos jóvenes y ver en ellos una generación que se está levantando. Esos jóvenes en esa iglesia eran los que salían a las calles a ganarse a personas que se estaban perdiendo. La juventud está viviendo tiempos tan difíciles y tan complejos aquí en los Estados Unidos, pues en las universidades se predica directamente o se enseña mejor totalmente en contra de lo que la Sagrada Escritura habla. Y de frente le están diciendo a nuestros jóvenes que Dios no existe. De frente en las universidades a nuestros jóvenes les están diciendo que Dios es una mentira, que la Sagrada Escritura, que la Biblia es una fábula y que nada de esto tiene sentido simplemente porque va en contra de la doctrina que el mundo quiere enseñar y que quiere imponer a nuestra juventud. Pero doy gracias al Señor por jóvenes como los que se están levantando en esa iglesia, o por jóvenes como los que se están levantando aquí en nuestra iglesia, porque ellos están marcando una diferencia, dando esperanza a las próximas generaciones que se levanten en este mundo, para que no se pierdan, sino que encuentren en Cristo Jesús el camino de la salvación. Así que yo creo que todavía podemos tener esperanza, porque hay una generación que se está levantando precisamente en santidad, precisamente apartada del mundo, precisamente caminando conforme a lo que esta palabra, que es verdad, nos está enseñando en este día. El verso 18 en esta porción de la Sagrada Escritura dice la palabra del Señor: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esta porción de la palabra, este verso en particular, tiene algo bien interesante, y es que nos enseña el propósito de la venida de Jesús a la tierra. Y así como Jesús tuvo un propósito de venir a la tierra, ese propósito se replica en cada uno de nosotros. ¿Cuál era el propósito de Jesús? El propósito de Jesús no era distinto al de dar salvación a la humanidad a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y encuentro algo interesante que Jesús, antes de ascender, nos habla en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Jesús delega ese llamado, esa razón de ser de Él venir a la tierra en cada uno de nosotros, diciéndonos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes cómo se llama esto? Esto se llama propósito. Jesús está replicando en cada uno de nosotros el propósito por el cual Él vino a la tierra. Y por eso el verso 18 de lo que hablaba el Evangelio del apóstol Juan decía que así como tú me enviaste al mundo con un propósito, ahora yo los estoy enviando al mundo, para que cumplamos esta porción que luego nos habla el apóstol Mateo en el capítulo 28, en los versos 19 y 20, en lo que conocemos como la Gran Comisión.
Así que entendemos a partir de estas porciones de la palabra escritura, de la palabra que el Señor nos está compartiendo en la Escritura, cómo cada uno de nosotros al marcar, al tener esa diferencia en el modo de vivir, en el mundo, en el modo de desenvolvernos en el mundo, marcamos una diferencia en la cual sí, vamos a caminar en contra de la corriente del mundo, pero de una u otra manera vamos a marcar una diferencia y una influencia empoderados en el Señor. Quisiera concluir este mensaje con 3 elementos bien fundamentales y bien básicos. El primero, que nuestras acciones sean acordes a nuestra fe para que marquemos una diferencia por la cual Jesús clamó por cada uno de nosotros en el momento más intenso que pasó por la tierra. Insisto, imagínate por un momento, píntate esta figura de Jesús orando, hay gotas de sangre que caen de su rostro, está en un momento en el que sabe que la muerte está cerca, pero hay un espacio tan interesante en el cual Jesús, en vez de clamar de repente por sí mismo en medio de su dolor y su agonía, clama por cada uno de nosotros para que continuásemos la obra que Él había iniciado. Segundo, que no nos gane el temor al mundo, sino que el mundo tema a la influencia que cada uno de nosotros podemos llegar a marcar con la presencia del Señor en cada uno de nosotros. No le tengas miedo al mundo. Esto me recordó de repente cuando en mi familia comenzamos a conocer del Evangelio y de repente papá vivía con un poco de temor y no quería que nos relacionáramos con nadie. Y yo estaba en mis primeros años de universidad. Y de repente era imposible pensar en la idea de que nosotros no nos relacionáramos con el mundo. No podíamos vivir apartados de las demás personas. No podemos vivir en una burbuja. No, nosotros tenemos que romper esa burbuja, pero llenos de la presencia del Señor, no para que el mundo nos afecte, sino para que nosotros afectemos al mundo de una manera positiva con la unción de Cristo que está en cada uno de nosotros. Y tercero, que tengamos una vida con propósitos en los cuales en todas las cosas, escúcheme bien, nosotros reflejemos la presencia del Señor, la presencia de Dios en nuestro corazones en todo lo que nosotros desarrollemos, simplemente teniendo una vida de obediencia a lo que la Escritura nos habla. Yo te pregunto en este día, ¿cómo estás tú demostrando la presencia de Cristo Jesús en tu matrimonio? ¿Cómo demuestras la presencia del Santo Espíritu de Dios en tu lugar de trabajo, en el manejo de tus finanzas, en la manera como estás levantando tu familia? Aquí es donde nosotros marcamos una diferencia, porque no estamos levantando nuestras familias, no estamos desarrollando nuestros trabajos, no estamos manejando nuestras finanzas conforme a como el mundo lo hace, sino conforme al orden de lo que Dios hace. Y cuando tenemos esa vida en obediencia, nosotros tenemos la bendición de asegurar bendiciones hasta sobreabundar para cada uno de nosotros. Quiero dar fe de esta palabra a partir de algo que nos habla Deuteronomio en el capítulo 28, versículos 1 y 2. Escúchame bien, las consecuencias de una vida de obediencia, de una vida en contracorriente al mundo. Dice la Sagrada Escritura: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Así que simplemente tomemos una decisión el día de hoy, tomemos la decisión de vivir en contracorriente, en una manera diferencial, en contravía como el mundo está caminando, y garantizaremos bendiciones hasta sobreabundar para cada uno de nosotros. Aquí es donde vamos a conocer quiénes son los verdaderos imitadores de Cristo. De corazón, como siempre, deseo que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Es parte de lo que el Señor nos regala semana tras semana aquí en la Iglesia Cristiana y en la comunidad desde la ciudad de Clifton, en el estado de New Jersey. Gracias a todo el equipo técnico de Diarpa Media por abrirnos estos espacios y estos canales a través de los cuales podemos continuar con la predicación de la palabra del Señor a través de los medios digitales. Gracias a ellos como siempre, y gracias también a cada uno de ustedes que se suman día tras día a estos programas y a estas transmisiones. Siempre deseo que cada palabra que compartamos sea semilla en sus corazones y que traigan bendición sobre su vida hasta sobreabundar. Gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga grandemente.